gracias a esta teoría de grafos y empezamos a revisar cuáles eran las características que tenían los grafos, ¿no? Decíamos cuál era un vértice, cuál era la trayectoria, ¿sí? Cuándo se consideraba un circuito. Y luego empezamos a revisar también, por ejemplo, aquí cuando era un ciclo y cuando era un circuito, ¿sí? Lo que era el grado, los tipos de grafos que teníamos, el nulo, el trivial, que no tiene nada más que solamente el vértice, el dirigido, que tiene sentido, ¿no? Las aristas, y el no dirigido, es decir, que podía tomar cualquier dirección. Hablábamos de los grafos conexos también, y el grafo ponderado. El grafo ponderado, si se acuerdan, es el que tenía peso, las aristas, ¿ok? Ya sea por distancia, por cualquier unidad de medida, ajá, este era nuestro grafo ponderado. Ese lo vamos a revisar ahorita. También hablábamos de los grafos isomórficos, que decíamos son los grafos que no importaba el diseño o el trazo del grafo, lo importante era el número de vértices y aristas y que todos conectaban de la misma manera. Ajá, teníamos aquí el ejemplo de un recorrido euleriano. ¿Qué decíamos cuando el recorrido del grafo cubría todas las líneas de un grafo? O sea, todas las aristas, comenzando y terminando en un mismo vértice. Ajá, y sin repetición. Este era el recorrido euleriano. Y también teníamos el hamiltoniano, que era cuando se recorren todos los vértices sin necesidad de pasar por todas las aristas, ¿ok? Pero se tocaban todos los puntos, ¿de acuerdo? Hablábamos, bueno, ya de las representaciones, de cómo se representaba un grafo a través de una estructura de lista, ¿se acuerdan? Que decíamos que se iba generando la lista de los puntos por los que pasaba el grafo, o a través de una matriz de incidencia o matriz de adyacencia. Y al final teníamos este esquema, más o menos, de cómo funcionaba el grafo dibujado, cómo se representaba en los conjuntos, cómo se tenía una matriz de adyacencia, una matriz de incidencia, la secuencia que se generaba, ¿ok? Las conexiones que había, y al final la lista de adyacencia, es decir, cómo se quedaba el recorrido del grafo en una lista representada, ¿ok? Esto era lo que vimos en la clase anterior. El día de hoy vamos a continuar con esto de los grafos. Si no espero que lo recuerden todo ahorita, ojalá que lo vayamos refrescando en el camino, pero si algo de aquí no les queda claro, por favor, me interrumpen y regreso a la presentación para que lo podamos ver, ¿ok? En la parte 2 de la teoría de grafos, ¿no? Esta ya la habíamos visto, vamos a hablar del recorrido de grafos y de dos algoritmos específicos para poder hacer este tipo de recorrido de grafos, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando quiero recorrer un grafo? Bueno, cuando quiero recorrer un árbol o un grafo, ¿sí? Se parte de un nodo raíz y según el orden vamos a visitar todos los nodos. Cuando hablamos del recorrido de un grafo, hablamos de que se recorren todos los vértices, ¿ok? O nodos. De igual forma, recorrer el grafo consiste en visitar todos los vértices alcanzables a partir de uno dado, ¿sí? Tenemos dos formas de hacer este tipo de recorridos: el recorrido de profundidad y el recorrido en anchura. Ajá. Ojo aquí, si el conjunto de nodos marcados se trata como una cola, entonces el recorrido es en anchura. Si se trata como una pila, el recorrido es en profundidad. ¿Ok? Ustedes deben de recordar las estructuras, cómo es una cola y cómo es una pila. ¿Cómo funciona una cola? Así un elemento tras de otro. Un elemento detrás de otro, ¿ok? ¿Y la pila? Arriba del otro. Un elemento arriba del otro. Gracias, Fernando. Exacto. Yo tengo una cola, significa que voy a tener un elemento, y entonces cuando entra otro elemento, cuando tengo otro dato, etcétera, va a llegar atrás, ¿ok? Entonces va a ir formando abajo, por decirlo de una manera. Cuando lo manejamos en forma de pila, es al revés. Yo tengo un elemento y los nuevos que van llegando van cayendo encima.
¿Ok? Entonces, si yo voy a trabajar con un elemento como cola, vamos a hacer un recorrido en anchura. Si se trata como una pila, vamos a hacer un recorrido en profundidad. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Cuál es el recorrido en anchura? El recorrido de anchura, amplitud o expansión es una estrategia que vamos a utilizar para grafos ya sea dirigidos o no dirigidos. ¿Ok? Se trata de visitar un nodo inicial. Elegimos un nodo y entonces a todos los nodos que están a un arco de distancia, o sea, a través de una arista solamente, vamos a hacer ese recorrido a todos los nodos que están a un arco de distancia. ¿Ok? Esto lo marco en amarillo. Luego, a todos los nodos que están a 2 arcos de distancia y así sucesivamente hasta que alcancemos a todos los nodos a los que podamos llegar. Los nodos ya visitados no deben de visitarse de nuevo porque entraríamos en un ciclo. Entonces, aquí la idea es tratar de recorrer todos los nodos de mi grafo sin repetir. Por ejemplo, tengo este grafo que es dirigido, tengo de A a B, luego a C, y abajo tengo de C a E, ¿no? Tengo que también voy de A a D, de B a D, de E a D y de D a E. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí dos posibles recorridos. Si lo estoy haciendo en anchura, significa que lo que tendría que hacer sería visitar todos los nodos desde uno dado. Si yo voy el nodo A, primero, ¿qué podría recorrer? Podría hacer esto, podría recorrer a B y después recorrer a D. Son todos los vértices que se encuentran a una arista de distancia. Y después tendría que recorrer todos los que se encuentran a 2 aristas. ¿Ok? Tengo aquí que tengo varios recorridos posibles. Por ejemplo, el primero de ellos me dice, visitando primero el nodo izquierdo, que sería B. ¿Ok? Pensando que yo estoy en A, entonces el que tengo del lado izquierdo sería B, y luego tengo D, esto era lo que les decía, este es mi nodo, este es mi vértice dado, me voy a B, y luego me voy a D, porque son los que tengo a una arista de distancia. ¿Ok? Perdonen mis líneas y mi pulso. Después, tengo de B, bueno, tengo de A a B, luego tengo D, luego tengo C. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora, ya que recorrí todos los que tienen una sola arista de distancia, ahora voy con los que tienen 2 aristas. Tengo C y luego me dice que voy a E. ¿Por qué? Porque a 2 aristas de distancia tengo a E a través de esta arista. ¿Ok? Listo. Ya se acabó. Ya recorrí todos los vértices de mi grafo. Estas que están aquí en medio no las voy a ocupar porque el vértice dado fue A. Entonces, de A voy a B a D y luego a C y a E. ¿Queda claro? Sí, profe. Gracias. Sí, profesor. Gracias, Edson. Sale. Ok. Sí, profe. Gracias. Segunda opción. ¿De qué otra forma puedo recorrer mi grafo? Bueno, entonces lo que puedo hacer ahora es empiezo del lado derecho y no del izquierdo. Y entonces voy a tener que voy de A a D, luego voy a B, vuelvo a empezar por la derecha porque ya se acabaron los dos, ahora voy a E y por último voy a C. ¿Ok? Y ese es el recorrido que yo tendría para mi grafo por anchura. ¿Cómo es esto entonces? Por anchura, imagínense, primero voy por todos los nodos, voy a visitar todos los vértices que conectan con mi vértice inicial. Ya que pasé por todos, ahora me voy al siguiente nivel y vuelvo a recorrerlos todos. En el que empecé, a partir de ahí me voy a todos los demás. ¿Ok? A ver.
Vamos a hacer uno. A ver, vamos a pensar que yo tengo estos ¿cuál sería? Ahorita le ponemos letras. Un poco ilógico. Ok, este vamos a empezar con A. Tengo B. Tengo C de este lado. Acá tengo D. Tengo E. Tengo F. Y tengo G. ¿Cuáles serían mis posibles caminos? Empezando por A. C. A y luego C. Luego B. Ok, empezando por la izquierda. Déjenme ponerle la flecha. Para que, ya que el diagrama está feo, que al menos el recorrido no se vea tan mal. Mis flechas. Ok, entonces voy de A a C. Y luego de C, ¿cuál sigue? B. B. Ok. Y luego de B, E y luego T. Digo E, F y luego T. F. Exacto. F. Y luego D, Y D. la E. ¿Está ahí? Ok. Sí. Y luego va la D. ¿Por qué primero la E y luego la D? Porque les digo yo, como empezamos, así lo vamos a ir tomando. Si primero empecé por la izquierda, en este caso, pónganse ustedes en la A y fíjense de este lado. Pero bueno, si empecé de este lado por la C, entonces recorro C y luego voy a recorrer B. Ahora voy al siguiente nivel. Y en mi siguiente nivel, es decir, a dos aristas, tengo, como empecé por C, voy por acá mismo, tendría que ir. ¿Ok? Entonces voy de C a F, ¿está bien? Y luego voy aquí a B y luego voy a E. ¿Por qué? Porque empecé de este lado por la C. Entonces, esta B la voy a empezar también por el mismo sentido. ¿Ok? Yo arranqué por acá, de este lado, y entonces me fui de aquí, me fui también a esta. Entonces, cuando yo recorro esta, como empecé por acá, por mi derecha, como yo estoy viendo la pantalla, entonces de estas dos, de D y E, tendría que arrancar primero por E y luego por D. ¿Ok? ¿Y luego cuál sigue? Pues G, ¿no? Pues G. Así es. Este sería mi primer recorrido. ¿Hay algún otro recorrido que podría tomar? Sí, sí hay otro. ¿Qué pasa si empiezo por el otro lado? Si yo arranco por A y luego me voy a B, ¿cuál otra seguiría? C. C, exacto. Ya me hice bolas aquí. Sería C. Y después de C, ¿cuál sería? D. No, aquí sería D. Sería Aquí, Por D, eso ¿no, le dije profe? D. Le dije D. ¿D? Ah, yo D. escuché E. No, le dije D. Sería, ok, bien. Entonces tú estás bien, yo no.
¿Ok? Ok, entonces sería D. ¿Por qué? Porque empecé de este lado, ¿no? Empecé por la B, entonces me voy a ir por la derecha o por la izquierda, como lo quieran ver. En este caso, yo lo veo como por la izquierda porque lo veo de frente. Si yo me posiciono donde está la A, sería por la derecha. ¿Ok? Entonces, ya me fui por AB, luego de B me voy a D, después, ¿a dónde? A la A E. la E. A la E. Muchas gracias. ¿No? Y después, G y luego F. F. G y luego F. No, sería F y luego G. Al G. último, la G. Exacto. Al último va a ser la G porque es es el vértice donde termina mi grafo. ¿Ok? Pero el cómo llego ahí es, vaya, es un grafo sencillo, no hay muchas rutas. Estas que están aquí, por ejemplo, entre C y B, no se considera. Entre E y F, entre D y E, tampoco se consideran. ¿Por qué? Porque ya visité esos vértices. ¿Ok? Entonces, acuérdense que el recorrido del grafo, en este caso por anchura, significa que tengo que recorrer todos los vértices, no necesariamente pasando por todas las aristas. Ese es el camino euleriano. Pero en este caso, yo solamente necesito tocar todos los vértices, como en el hamiltoniano, pero sin que sea un ciclo. ¿Ok? Entonces aquí ya recorrí todos los vértices porque al final, con este amarillo, ya llegué a la G, ¿no? Entonces, ya con esto está hecho mi recorrido por anchura con estas dos posibilidades. No tengo otra. ¿Por qué? Porque ya pasó por C, ya pasó por B, y lo que me queda, ¿sí?, es continuar con las siguientes aristas. Si tuviera aquí otro vértice más, entonces sí, habría que recorrer ese otro vértice antes de pasar por el de las dos aristas. ¿Queda claro? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Ok, ahora viene el recorrido en profundidad. Ese fue el recorrido de anchura, este es el recorrido en profundidad. Se aplica cuando utilizamos listas, ¿ok? Perdón, pilas. Este método es una forma básica de recorrer un grafo implementando recursividad. ¿Qué era la recursividad? Una función se manda a llamar a sí misma. Gracias, Edson. Exacto, cuando una función se manda a llamar a sí misma. El recorrido en profundidad, de eso se trata. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Se toma un nodo S, como si fuera un símbolo inicial, el nodo inicial, y se marca. ¿A qué se refiere que se marca? Yo tengo que establecer, yo tengo que especificar por qué nodo o por qué vértice ya pasé. ¿Ok? Entonces voy a tomar el nodo S como el comienzo y lo voy a marcar. A continuación, voy a tomar y marcar un nuevo vértice adyacente a ese. ¿Qué significa que sea adyacente? ¿Qué significaba que fuera adyacente? Ujú. ¿A qué le suena la palabra adyacente? ¿Está cercano a algo? Que... Cercano. Ok, Edson, gracias. Sí, que está contiguo a, ¿ok? Que está pegado. B y C son adyacentes a A en este diagrama, en este grafo, ¿ok? Son adyacentes. Entonces yo voy a tener un nodo, un vértice inicial, que va a ser el S, y lo voy a marcar. Después voy a tomar un nodo que no esté marcado y que sea adyacente, y ese nodo pasa a ser el nuevo nodo de partida, dejando posiblemente por el momento al nodo inicial original con nodos no explorados, ¿ok? El ejemplo que les pongo ahí, les estoy poniendo una imagen de un laberinto porque es uno de los ejemplos más comunes de este tipo de recorridos. Cuando ustedes entran a un laberinto, se dice que, no sé, ustedes han entrado a un laberinto, hay algunos por aquí cerca en la Ciudad de México, hay uno en el Ajusco, hay otro en Panoaya, y rumbo a Mecameca. Son de estos laberintos que están hechos como con los arbustos, y entonces ustedes se meten al laberinto así como tipo la película del Resplandor, o ¿cuál otra tiene algo así? Ah, la de Harry Potter, ¿no? Que entran así
a los laberintos, unas paredes de plantas muy altas, y entonces entran y pues tienen que buscar la salida, obviamente no saben por dónde tienen que ir. Se dice que una forma de encontrar la salida de un laberinto es poniendo la mano derecha, o la izquierda, la que quieran, pero poniendo la mano derecha, por ejemplo, en la pared del laberinto y comenzar a recorrerlo. Si ustedes no quitan nunca la mano de la pared, ¿sí? En algún momento van a encontrar la salida. ¿Por qué? Porque con la mano están recorriendo todo el laberinto. De eso se trata un poquito el recorrido en profundidad. Lo que tenemos que hacer es, voy a tomar un nodo, un punto de partida, y a partir de ahí voy a tomar un solo camino. Me voy siempre a la derecha, me voy siempre a la izquierda. Por eso dice, vamos a tomar el vértice adyacente. Ajá, es decir, si yo estoy aquí en A, voy a tomar este de nuevo. Si yo estoy aquí en A, ajá, y me voy poniendo la mano, ¿no? Pegada en la pared, me voy a ir, por ejemplo, aquí hacia la B. Y después de la B, me voy a ir hacia la D. Y luego de aquí, me voy a ir para acá. Y luego de aquí, me voy para acá. ¿Ok? Y así puedo encontrar un camino. Ojo, no he pasado por todos los nodos. Y eso es importante también en el recorrido de profundidad. Pero ya que llegué aquí, entonces ahora voy con el siguiente. Me voy acá y probablemente de acá, pues bajo para acá o me muevo para acá. Siempre tengo que agarrar como una ruta, ¿ok? Aquí no se trata de recorrer primero, el otro era como de anchura. ¿Por qué? Porque primero recorro todos los que están cerca de mí y luego los siguientes que están más cerca y así me voy. En este caso es de profundidad porque me voy por un camino y luego lo sigo hasta llegar al final o hasta llegar hasta donde tope con pared y luego regreso y me voy por el otro camino. Esa es la diferencia entre el recorrido de anchura y el recorrido de profundidad. En el de profundidad, entonces, la búsqueda continúa por el grafo hasta que el camino en curso finalice con un grafo de salida igual a 0. O bien, en un nodo en que todos los nodos adyacentes, o sea, todos los vértices que están a un lado, estén marcados. ¿Sí? Al final, o bueno, después de eso, la búsqueda se vuelve al último nodo que todavía tenga nodos adyacentes sin marcar o vértices adyacentes sin marcar y continúan marcándose todos los nodos de forma recursiva hasta que ya no queden nodos sin marcar. Si yo regreso a este de aquí, yo les decía, ¿no? Ya me fui por la A la B, luego a la D, luego a la E, luego a la G. Ok, ya no hay más aquí. Aquí yo ya tengo un grafo 0 porque ya no tengo qué más marcar. Entonces me regreso al principio, que es la A, y me voy a C, y luego me voy a F, y ya de F me voy a G. ¿Por qué? En este caso, me voy de C a F en lugar de C a B. Es pregunta para ustedes. ¿Por qué creen que cuando llego a C me voy a F y no a B? Porque ya fue visitado. Porque ya fue visitado B, gracias, exacto. Como yo ya pasé por B en mi otra ruta, entonces ya no tiene caso que llegue aquí. Este nodo ya fue marcado, ¿ok? Ya pasé por ahí. Entonces, por todos los nodos o por todos los vértices por los que yo ya pasé, los marco. Incluso este. Ajá. Entonces, me faltaba C, marco C, me falta F, marco F. Y aquí termino, fíjense, yo ahorita escribí la flecha hacia G, pero en realidad no tendría que marcarla porque no se trata de hacer un ciclo, se trata de pasar por todos los vértices. Y en este punto, cuando llego a F, yo cumplo con eso, termino y paso por todos los vértices. Ya no necesito conectar con G, ¿ok? Y ya todos los vértices están marcados. De esto se trata el recorrido en profundidad. Con el mismo grafo que vimos en el de anchura, si yo lo veo, este recorrido por profundidad, tengo otras veces dos opciones, porque son solamente dos vértices adyacentes.
La primera de ellas es a partir del nodo izquierdo, o sea, la D. Entonces, yo me voy de A a D, y luego de D, dice aquí que me voy a E, ¿ok? Y luego me voy a regresar, ¿no? Y voy a irme a B, y luego de B me voy a C, y luego de C me voy a E, ¿ok? Que igual este de acá podría no necesariamente lo debo de considerar. Llego a C y ya recorrí todos los vértices, ¿ok? Entonces, estas que están aquí en medio ya no se tienen que considerar. Ahora, ¿qué pasa si lo hago al revés? Si lo hago empezando por B, pues me voy de A a B, igual me voy de B a C y me voy de C a E. Aquí llego. Ahora regreso a la A, me voy a D y luego me voy a E. O no, igual lo dejo aquí en D y así ya no formo el ciclo. Y así están marcados ya todos los vértices, ¿ok? ¿Queda claro cómo funciona el recorrido de anchura y el recorrido de profundidad? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. Sí, profe. gracias. Bien, las aplicaciones de grafos. Hablábamos la vez pasada, preguntaba yo más o menos en qué consideran que podríamos ocupar un grafo, ¿no? Aquí tengo dos aplicaciones mucho más, pues muy útiles en la vida real, ¿no? Prácticamente cualquier red puede ser modelada con un grafo. Por ejemplo, una red de carreteras. Ahí tengo yo el mapa de carreteras de la República Mexicana. Si se fijan, déjenme la hago un poquito más grande para que la vean. ¿Ok? Aquí está mi red de carreteras. Entonces, piensen que cada una de las ciudades que yo esté escribiendo aquí puede que sea un vértice, ¿ok? Y cada carretera, pues, correspondería a una arista. Entonces, si yo necesitara hacer algún recorrido, llegar, por ejemplo, de la Ciudad de México a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, entonces tendría que buscar cuál sería la ruta ideal para poder llegar. Aquí ya no se trataría de buscar conectar con todos los vértices. Imagínense, o sea, ¿cómo hago para conectar desde acá, de este lado de Cancún, por ejemplo, hasta lo que viene siendo Cabo San Lucas, por ejemplo, San José del Cabo? Imagínense cómo, bueno, tendría yo que diseñar el recorrido del grafo para recorrer todos y cada uno de los vértices que tendríamos aquí. ¿Ustedes cómo lo harían? ¿Lo harían como un recorrido de anchura o de profundidad? ¿Cuál creen que resulte más práctico o más eficiente para poder hacer este recorrido? Todos los vértices de la red de carreteras de la República Mexicana. ¿El de profundidad? El de profundidad, Edson. ¿Por qué crees que sea el de profundidad? Pues aquí como no tienen dirección, puede empiezo desde Baja California y me empiezo a ir así y ya cuando termine hasta Chiapas, no sé, o Yucatán, y luego ya me regreso a donde puedo otra vez. Ok. Tomar otra ruta. Bien, bien. Entonces tendríamos que justamente hacer este recorrido, ¿no? Entonces tú dices de profundidad. Yo me voy como por el recorrido del laberinto. Primero me voy de un lado hasta llegar al otro punto de la ruta y luego pues ya regreso y me busco por otro lado a lo mejor para llegar, ¿no? De aquel lado de por Reynosa, etcétera, para poder pasar por todos los vértices. Bien, ok. Ahora, tengo este otro, ¿sí? Que es una red, bueno, no es una red, es un mapa de un sitio web, ¿ok? Si yo quisiera recorrer este mapa del sitio web, ¿qué tipo de recorrido ocuparían? ¿Profundidad o anchura? Ahí sí, de profundidad, ¿no? ¿De profundidad, Fernando?
Sí, para recorrer como que un lado completito y después otro completito. Ok, bien. También podría ser de anchura. Pero bien, está bien. Aquí solamente consideren cuál sería el que más les ayude a hacer un recorrido eficiente, ¿ok? Fernando dice, Una pues yo pregunta, también. ¿Cómo? una pregunta. Sí. ¿Estos recorridos pueden depender de pesos también? ¿O de costos así? ¿O es recorrerlos Sí, bien? sí pueden depender del peso cuando son grafos ponderados. Justamente vamos a ver ahorita dos ejemplos, o más bien dos algoritmos que ya son famosos, ¿no? De cómo se resuelven esos grafos. En este caso, cuando estamos hablando de un recorrido de grafo, lo que se busca es recorrer todo el grafo. Cuando hablamos de un grafo ponderado, generalmente lo que hacemos es buscar rutas para poder llegar de un vértice a otro punto, ¿sí? Específicamente, y no necesariamente recorrer todos los vértices. Pero sí, por ejemplo, estos dos algoritmos que vamos a ver, sí hay que recorrerlos y depende también del peso que tiene cada arista. En este caso, pues no hay pesos, simplemente es decir, bueno, ¿cómo creo que me conviene más hacer el recorrido de mi grafo? Lo hago por anchura, sería, me voy primero a esta página, luego sería primero a esta, luego a esta, luego a esta, luego me voy a esta de acá, etcétera, ¿ok? Ya que termine con estas, luego voy al siguiente nivel, etcétera. Si lo hago en profundidad, lo que tendría que hacer sería, como dice Fernando, voy del home aquí y luego voy acá. Luego otra vez voy del home aquí y luego acá abajo. Ajá, y de aquí me voy para acá y luego voy para acá y luego para acá y luego regreso para acá y así voy recorriendo todo mi sitio. Imagínense ustedes que están en una página web y en esa página web la quieren recorrer toda. Van al menú y empiezan a revisar todo lo que hay en el menú. Ustedes generalmente, ¿cómo le hacen en las páginas web? ¿Lo hacen por anchura o lo hacen por profundidad? No recorren páginas web. No, sí, pero me la ando imaginando como... ¿Cómo lo hacen? ¿Es la como primera vez que lo piensan? Iván, ¿cómo recorres Por una página? profundidad, profe. Por profundidad, ok. Sí, ¿no? Es como raro pensar que me voy a ir al menú y me voy a, por ejemplo, la página de la UPIXA, ¿no? Me voy a Conócenos y luego me voy a Oferta Educativa y luego me voy a Contacto y luego me regreso a Conócenos y entonces ya me voy al directorio y luego me voy a la otra opción, pero ya no entro al directorio, sino que me voy a la parte de Oferta Educativa. Es como ilógico. Generalmente tomo una opción, ¿no? Vamos a pensar, oferta educativa, me meto y veo, licenciatura en ingeniería informática. Entonces, ya de ahí, entonces abro un mapa curricular, abro el perfil de ingreso, etcétera. Porque es como más o menos nuestra lógica lo que nosotros hacemos para un sitio web. Pero eso no quita que podamos utilizar con otras redes el método del recorrido por anchura. ¿Ok? Vale. ¿Queda claro entonces? Yo espero que sí. Sí, profesor. Al Gracias. parecer sí. Profe. Gracias. Bueno, sale. Aquí está lo que decías, Fernando. Por ejemplo, hay dos técnicas, no sé si ya vieron investigación de operaciones, pero hay dos técnicas en las cuales vamos a apoyarnos para poder encontrar la mejor ruta. Estas empresas de logística, ¿no? Por ejemplo, o FedEx, o todo lo que hacen los deliveries, ¿no? Mercado Libre, Amazon, etcétera, que, por ejemplo, Amazon es muy, muy bueno en la parte de logística. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer entregas de un día para otro. Si ustedes tienen contratado el Prime, verán que las cosas cuando se tienen en un almacén de Amazon, te lo pueden entregar de un día para otro. Cuando el almacén se encuentra, más bien cuando el producto se encuentra en el almacén del proveedor, ahí ya no, se tarda unos 2, 3 días. Pero realmente la logística es muy buena. La mayoría de las empresas utilizan este tipo de herramientas
para poder definir cuál es la mejor ruta de algo, ¿no? Las empresas de transporte, imagínense los que transportan alimentos perecederos, ¿no? Bueno, a lo mejor los campesinos no lo hacen con el conocimiento de esta teoría, pero de alguna manera también lo hacen. Incluso ustedes seguramente en algún momento lo han hecho. Waze, por ejemplo, Google Maps, utiliza la triangulación satelital para poder ubicarnos y para poder saber en dónde estamos. Pero cómo trazan la ruta para que puedas llegar a tu destino de una forma más rápida es a través de esto, recorridos de grafos. Voy a buscar cuál es la ruta más rápida y cómo lo hacen. Tenemos dos técnicas que son muy conocidas, una que se llama PERT y la otra que se llama CPM. Ambas me sirven para hacer búsquedas de rutas, ¿ok? Solamente por mencionarlas, no es que las tengamos que ver en este momento, esto lo van a ver en investigación de operaciones. Pero, por ejemplo, si yo tengo en PERT, yo tengo aquí ciertos vértices y cada uno de los vértices tienen un peso, yo necesito saber cómo llego de un punto a otro punto, ¿ok? En PERT yo tengo, además del peso de mi arista, tengo un peso en mi vértice. Y eso también me va a perjudicar o a ayudar para encontrar mi mejor ruta, ¿sí? Aquí yo sumo estos 20 y si me voy a 2 semanas voy a llegar a 30, ¿ok? Y esto me va a generar un costo. A lo mejor me conviene más pasar de 20 a 30 y luego llegar acá en lugar de pasar de 20 a 40 y llegar a 60. No sé, ¿ok? Ahí hay otras cuestiones que se tienen que considerar. En la parte de CPM, los vértices como tal no tienen un peso, o más bien son las aristas, porque aquí el peso se lo damos a los vértices. Yo tengo un inicio y tengo un final. ¿Cómo puedo llegar de la forma más rápida a mi final? Pues a lo mejor yo me voy a P y luego a S, porque aquí son 2 semanas, acá son 2 semanas y llegué. Entonces, pasando por P y por S, voy a poder llegar en 4 semanas. Ajá. Si me voy por la ruta más larga, pues a lo mejor sería esta. Me voy a Q con 3 semanas, luego a T con 3 semanas y a la V con 1 semana y llego. O sea que voy a invertirle 7 semanas. Pero tal vez es necesario que yo pase por T. Entonces ahí no hay de otra, tengo que utilizar esa ruta, aunque sea la más larga. ¿Ok? Son dos metodologías que se ocupan para poder encontrar esta parte de cuál es mi ruta más rápida. Ajá. Bueno. Ok, ahora, dentro de los grafos también tenemos algo que se llaman los árboles de extensión mínima. ¿A qué se refieren estas cosas que se llaman árboles de expansión o de extensión mínima? Es lo mismo, ¿sale? Son modelos de optimización de redes, justo lo que les decía del PERT y del CPM. Consisten en enlazar todos los nodos de la red de forma directa, como el recorrido, directa y o indirecta, con el objetivo de que la longitud total de los arcos, las aristas o ramales sea mínima. En este caso, Fernando, sí necesito tener grafos ponderados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de otra manera no voy a saber cuál sería la longitud mínima. ¿Sí? ¿Cuál sería la trayectoria menos costosa? Cualquier grafo no dirigido con la ponderación de borde, tiene un árbol de expansión mínima. ¿Ok? Que es una unión de los árboles de expansión mínimos para sus componentes conectados. O sea, dice aquí que cuando yo tengo un grafo, como el que tienen ahí del lado derecho, ese es un grafo no dirigido. ¿Por qué? ¿Por qué este grafo es un grafo no dirigido? Porque no tiene Porque no flechitas. tiene flechas, ¿no? Porque no tiene flechas, exacto. No hay una dirección de los vértices y las aristas. Entonces, es uno no dirigido, ¿ok? Dice aquí, con ponderación de borde, o sea, y no necesariamente conectado. ¿A qué se refiere? Pues con el peso que tiene, ¿ok? Acuérdense, cuando estamos hablando de los grafos ponderados, es que las aristas tienen peso, estos números que se ven aquí, ¿ok? Entonces, todo grafo con estas características va a tener un árbol de extensión mínimo.
Porque yo podría ir a partir de un punto a otro, ajá, y yo podría ir, por ejemplo, de este punto a este otro punto a través de esta arista. ¿Ok? También me podría ir por acá, de este lado, pero necesito pasar por todos los vértices para que sea un árbol de extensión mínima. Entonces, este de aquí, por ejemplo, ya me está evitando el pasar por estos dos, a menos que lo haga desde aquí. Ajá. Pero si yo hago esto, voy a tener que bajar y ya no voy a poder llegar acá. ¿O sí? Depende de la ponderación que yo esté considerando. Cuando hablamos de un árbol de extensión mínima, significa que voy a buscar la longitud o la suma de los pesos menor. Es decir, cómo llego más rápido o qué me sale más barato. Hay dos características que tenemos que considerar, dos propiedades de estos árboles de extensión mínima. Si hay, uno de ellos es la multiplicidad. Si hay n vértices, entonces cada árbol tiene n menos 1 aristas. ¿Ok? Y puede haber varios árboles de expansión mínimos del mismo peso. En particular, si todos los pesos de un grafo dado son iguales, entonces cada árbol de expansión es mínimo. ¿Qué pasa si yo aquí tengo todas mis aristas con el mismo peso? Si todas mis aristas pesaran 3, por ejemplo, entonces cada una de las rutas que yo voy generando es un árbol de extensión mínima, porque todo es lo mismo, ¿no? A menos que encuentre una ruta en la que llegue a los vértices con menos recorrido. Bueno, ese sería mi árbol de extensión mínima. Ajá. Entonces, si todos tienen lo mismo, cada trayectoria que encuentre sería un árbol de extensión mínima. Esto me dice la multiplicidad. Puedo tener incluso varios árboles de expansión mínima en un grafo. La otra propiedad es la unicidad. Si cada borde tiene un peso distinto, entonces solo habrá un árbol de expansión mínimo. Ajá, esta es la unicidad, único, como en este caso. Este es mi árbol de expansión mínimo porque todos tienen, o la mayoría, tienen diferente peso. Sí, hay unos que tienen 2, hay otros que tienen 9, son varios, otros que tienen 8, pero esta diversidad me permite encontrar un solo árbol de extensión mínima. ¿Puede haber más de uno? Sí. Si la suma de los pesos resulta que es la misma, bueno, si yo sumo esto y me da 30 y encuentro otra ruta que pase por todos los vértices y también me da 30, bueno, pues son dos árboles de extensión mínima, no pasa nada. Pero debe de cumplir con pasar por todos los vértices y que cueste lo menos que pueda costar ese recorrido. ¿Ok? ¿Queda claro lo que es un árbol de expansión mínima? Sí, profe. Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Sale. Bien, aquí tengo un ejemplo entonces. A ver, tengo el grafo que tengo al lado izquierdo es el grafo completo. ¿Sale? Tengo 6 vértices con un montón de aristas conectados entre ellos. No todos, ¿no? De B a C, por ejemplo, no tengo una conexión directa. Pero tampoco de B a F. Pero bueno, es un grafo, no es no dirigido, es ponderado. ¿Y cuáles podrían ser los árboles de extensión mínima de este grafo? Bueno, el primero que yo tengo aquí propuesto es, voy de A a B con 1, luego me voy de B a E con 2, y me voy de E a D con 4. ¿Ok? Luego me voy de E a C con 4 y me voy de C a F con 5. Obviamente este 7 de acá, pues lo elimino porque el que yo tengo acá es el 4 y es mejor, ¿no? ¿Me pude haber ido de aquí de A a D y luego a E? Sí, pero igual iba a tener que pasar por B y me iba a costar los mismos 2 y los mismos 4. Pero acá me cuesta 4 y acá me cuesta 1. Entonces mejor me voy por acá, por B, por E y luego llego a D. ¿Ok? Esta es la primera ruta, ¿sí? O el primer árbol de expansión mínima que tendríamos
en este grafo. El siguiente, ¿cuál es el que se ofrece? Bueno, pues es muy parecido, prácticamente es empezando en D. Ojo aquí, yo puedo empezar en donde quiera porque es no dirigido, como decía Fernando. Entonces, puedo pues empezar de aquí y luego tomo este, luego me voy para acá y luego hago lo mismo que hice en el pasado. ¿Ok? Me cuesta lo mismo, están todos los vértices conectados, todo, ya pasé por todos ellos y y el costo es exactamente el mismo. Si yo sumo el peso de la primera opción, ¿sí? Yo tengo aquí 5, 7, 16. ¿Ok? Y acá abajo también tengo los mismos 16. ¿Sí? ¿Son 16? Sí, son 16. ¿Ok? Entonces tengo dos árboles de extensión o expansión mínima en este grafo. ¿Queda claro? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Sí, Profe. Bueno, ok. Ahora, hay dos algoritmos, les decía yo. Son dos algoritmos que vamos a revisar y de esto, los que estén haciendo otra cosa, pongan atención porque vamos a dejar una tarea. ¿Sale? El primero de ellos es el algoritmo de Prim. Uno es el algoritmo de Prim y el otro es el algoritmo que tengo acá de Kruskal. ¿Ok? El primero, el algoritmo de Prim. Son muy parecidos. ¿Qué es el algoritmo de Prim? Bueno, este tiene diferentes nombres. Lo van a encontrar como Prim, como DJP o como Jarnik o Harnik. No sé cómo se pronuncie, perdón. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en 1930 fue propuesto por Harnik. Luego, Robert Prim lo vuelve, como que lo retoma y lo vuelve a proponer dentro de la teoría de grafos en 1957. Y al final, en el 59, 2 años después, lo hace Dijkstra, no sé. Ajá, pero, bueno, de acá, pues en lugar de poner el nombre, pusieron DJP, a lo mejor les costaba más trabajo, como a mí. Ajá, entonces lo van a encontrar como estos tres nombres. ¿Sale? ¿De qué se trata? Vamos a tener un grafo conexo. ¿Qué significa que es conexo? Sepa. ¿Qué era un grafo conexo? En el que cada par de vértices está conectado por un camino, ¿ok? Es decir, que para cualquier par de vértices existe al menos un camino posible de uno al otro, ¿ok? Eso es un grafo conexo. Entonces, con esta sabiduría en mente, me dice, vamos a tomar un grafo conexo, no dirigido y ponderado, ¿ok? Entonces, con estas tres características, yo puedo utilizar el algoritmo de Prim para encontrar un árbol de expansión mínima. Esto que vimos acá arriba, ¿sí? Que les decía, pues me voy por acá, etcétera. ¿Cómo lo hago? Con estos dos algoritmos, tanto con el de Prim como el de Kruskal, me van a servir para encontrar estos árboles de expansión mínima. Porque de otra forma, ir yo sumando, irlo recorriendo de una a una, no me va a costar muchísimo trabajo. Dice aquí entonces que vamos a formar ese árbol que incluya todos los vértices del grafo, donde el peso total sea el mínimo posible. ¿Ok? ¿Qué se hace con el algoritmo de Prim? Paso 1. Se marca un vértice cualquiera. Como es no dirigido, yo escojo el vértice que quiera. Ese va a ser mi vértice de partida. Selecciono la arista de menor peso en el vértice seleccionado y se selecciona el otro vértice en el que incide dicha arista. Ajá. Repito el paso 2, siempre que la arista elegida enlace a un vértice seleccionado y a otro que no lo esté. Es decir, que la arista no cree ningún ciclo. Siempre voy hacia adelante buscando vértices que no hayan sido marcados. Y el árbol de expansión mínima será encontrado cuando hayan sido seleccionados todos los vértices del grafo. Ejemplo,
tengo este grafo. Este es el ejemplo que encuentran en Wikipedia. A mí me pareció, está muy bien explicado. ¿Sí? Este es el grafo inicial, ¿ok? Los números, obviamente, ya sabemos cuáles son el peso de las aristas. Y entonces vamos a elegir uno de los vértices. Por lógica, ¿no? Nuestro sentido común, como está por letras, pues vamos a elegir la A, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en Wikipedia, ellos eligen la D en este ejercicio. La D va a ser mi primer vértice. Se elige de manera aleatoria y en este caso se elige la D, el vértice D. Ese es mi vértice inicial. ¿Qué pasa? Voy a seleccionar la arista de menor peso. D tiene un montón de aristas que conectan. Tiene esta, tiene esta, tiene esta y tiene esta. De estas 4, la que tiene el menor peso, ¿cuál es? La A, ¿no? La A, la que lleva de D a A. Tiene el peso de 5, ¿ok? Entonces, como no crea ningún ciclo, como la A no ha sido marcada, entonces voy a tomar la que está en azul, que es de D a A, ¿ok? Ese es mi primer paso. Luego, ya está, ahorita ya está marcada en verde, la que van a encontrar en verde las aristas que ya están marcadas como parte de mi ruta, ¿sale? Ahora, ya llegué a la A. Ahora voy a seleccionar la arista de menor peso de entre todas las incidentes en los vértices D y A. ¿Qué significa que sean incidentes? ¿Qué significa incidente? ¿A qué le suena la palabra? Lo vimos la clase pasada, ya sé que pasó mucho tiempo, pero ¿a qué le suena la palabra incidente? Que incide. Y luego, Vendría siendo como las que siguen, ¿no? Algo así. las que siguen. Digamos, Iván, que son las que están conectadas con esos vértices, ¿ok? Entonces, yo voy a tomar la arista de menor peso de entre todas las incidentes. Yo aquí, por ejemplo, puedo tomar esta, puedo tomar incluso la 9, puedo tomar la C, esta de acá que va de D a F, la que va de D a B, la que va de D a E, la que va de A a B. ¿Por qué? Porque de A a B, por ejemplo, también es incidente con A, pero A ya forma parte de mi ruta. Entonces, la puedo considerar. De todas estas que yo les mencioné, la que tiene menor peso es 6. Entonces, esta es la que voy a tomar como siguiente. ¿Ok? Entonces me dice, siempre que la arista seleccionada no cree ningún ciclo, no lo crea, en este caso es DF. Entonces, ahora DF forma parte también de mi ruta. Y aquí ya se ve en el diagrama o en el grafo en verde estas dos. ¿Ok? Ahora, se repite el mismo paso. Voy a seleccionar la arista de menor peso de entre todas las incidentes en los vértices, pero ahora son 3, D, A y F. Ya tengo estas otras que ya habíamos visto, pero en este caso, ¿cuál es la que tiene menor peso? Fíjense, tengo de A a B, tengo de D a B, tengo de D a E y tengo de F a E y de F a G. ¿Cuál es la que tiene menor peso? Ya está marcada. ¿Cuál pesa menos, jóvenes? La B. La B. O sea, de A a B, porque también está de D a B, ¿eh? Pero de A a B tiene el peso de 7. Entonces, esa es la que se selecciona. En este caso, es la arista AB. Llegado a este punto, la arista DB no puede ser seleccionada ya que formaría el ciclo, ¿ok? Pues voy a tomar de A a B. Entonces, esta de aquí se va a dejar de considerar. ¿Por qué? Porque si yo la eligiera, voy a formar un ciclo y ya no puedo continuar. Entonces, esta ya no la puedo considerar. Me quedo con esta y en mi siguiente paso ya está aquí considerada también esta arista como parte de mi ruta. Y voy a hacer lo mismo otra vez. Tengo aquí de B a C con 8, de B a E con 7. Tengo
todavía podría considerar de D a E con 15. Esta, acuérdense, esta que está aquí, acuérdense que ya no se considera. Puedo considerar de F a E con 8 y de F a G con 11. ¿Ok? Aquí me dice, entre D, A, B y F, ¿cuál es la arista seleccionada menor peso que no genere ciclo? En este caso, ellos dicen, es la arista BE. ¿Por qué? Porque tiene 7. ¿Vale? Es la menor. Y llegando a este punto, las aristas DE y EF ya no pueden ser seleccionadas. Si yo me quedo con la que está en azulito, en azul claro, entonces yo ya no puedo usar ni esta de acá DE, porque voy a formar un ciclo, y tampoco puedo usar EF, porque también forma un ciclo. Entonces esas se van eliminando. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Ya se aburrieron? Sí, profe. No, digo. No, profe. Está bien. Está bien, está bien. Ok, sale. Bueno, entonces ya tengo mi ruta que va A, B, E, F, D, etcétera. ¿Ok? Sale. Ya casi termino con este grafo. Vuelvo a repetir el paso. Ya están en verde todas las que forman parte de mi ruta y voy a poner en rojo aquellas que ya no puedo utilizar. Ajá. Dice aquí. Se selecciona la arista otra vez de menor peso entre todas las incidentes de los vértices D, A, F, B, E, ¿ok? Siempre que la seleccionada no cree ningún ciclo. En este caso, me dice que la arista es EC. ¿Por qué EC? Yo acá de A ya no puedo elegir ninguna. En D tampoco. En B solamente podría elegir de B a C, que tiene 8. ¿Ok? También puedo elegir de E a C, que tiene 5. Puedo elegir de F a G, que tiene 11, y de E a G, que tiene 9. De todas estas que les dije, la que tiene menos es la que está en azul claro, es de E a C, con un peso de 5. ¿Ok? Entonces, esta es la que voy a considerar de nuevo en mi ruta. Ahora, llegado a este punto, otra vez dice, la arista BC, o sea, esta de acá arriba, ya no la puedo utilizar. Todo lo que está en verde es la ruta que estoy formando. Fíjense, ya pasé por todos los vértices excepto uno, ¿ok? Llego aquí y me queda un vértice que es G. Este vértice no lo he tocado, no he pasado por ahí. De acá de B me fui para C, para arriba. Entonces, solamente me queda G. Por lo tanto, pues voy a seleccionar la arista de menor peso que incide en dicho vértice, o sea, la arista EG. ¿Por qué? Porque estas que estaban aquí ya no se podían ocupar. Esta tampoco. Me quedaba de F a G y de E a G. De F a G tiene un peso de 11 y de E a G tiene un peso de 9. Por lo tanto, me voy a utilizar de E a G. Al final, ya se utilizaron todos los vértices y solamente necesito hacer la suma de los pesos. Esta suma me va a dar 39. Entonces, mi árbol de expansión mínima para este grafo es de 39. ¿Ok? ¿Queda claro cómo se trabaja con el algoritmo de Prim? ¿Cómo vamos seleccionando las aristas? Sí, profesor. Gracias. Sí, profesor. Bueno, ¿cómo se representaría el pseudocódigo del algoritmo de Prim? Aquí está. Este sería una forma de representar el pseudocódigo para poder entender en un programa. Al final, pues estos son algoritmos computacionales, lo tendríamos que traducir a un programa de computación. Lo podríamos hacer a partir de este pseudocódigo, ¿ok? De esto se trata, más o menos vamos sacando, vistos que es una variable, que serían los grafos que ya están vistos y que sería un arreglo. Ajá. Tendríamos ahí algunas iteraciones para ir buscando cuáles son las aristas menores para ir haciendo estas comparaciones y poder llegar al máximo beneficio. Es decir,
a la ruta menos costosa. ¿Ok? Entonces aquí si se fijan, aquí tenemos un for, acá tenemos un while, ¿sí? Mientras el número de los vértices que ya se tocaron sea menor al número total de vértices. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a hacer una comparación en los números de los pesos de las aristas para saber cuál es la que tendríamos que considerar. ¿Ok? Y bueno, estas son como las iteraciones. Utilizamos while, utilizamos for, utilizamos otro for acá abajo, etcétera. ¿Ok? Ya por aquí al último utilizamos un if. Y bueno, si ustedes lo traducen a un lenguaje de programación y lo compilan, seguramente les va a poder interpretar el árbol de extensión mínima de algún grafo que ustedes introduzcan. Obviamente, no introducen el grafo como el diagrama en sí. A lo mejor lo ingresan como, a ver, ¿cuál es el vértice? El vértice o la arista, ¿no? El vértice A. Ok, el vértice A, ¿con cuál conecta? ¿No? Con B y con D. No sé, algo así por el estilo, para que su programa vaya conectando todos los vértices con aristas. Si quieren, les dan el peso y generamos este algoritmo de prim. ¿Ok? Bueno. Por último, vamos a ver lo que es el algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal es muy parecido al algoritmo de prim. Este es un algoritmo que nos ayuda a encontrar un árbol recubridor mínimo, ¿ok? O también conocido como árbol de expansión. Árbol de expansión, árbol de extensión, árbol recubridor, como quiera, ¿sí? Igual vamos a utilizar grafos conexos, no dirigidos y ponderados, igual que con el de prim, ¿ok? El objetivo del algoritmo de Kruskal es construir un árbol formado por aristas sucesivamente seleccionados de mínimo peso, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Aquí vamos a escoger siempre la arista menos costosa disponible. Aquí no me importa si esta arista es incidente. O sea, no me importa si está conectada con los vértices que ya forman parte de mi ruta. Así se va armando la ruta. ¿Ok? Lo único es que tenemos que cuidar que elijamos la arista de menor peso y otra vez que no se forme ningún ciclo. ¿Ok? Esas son las dos cuestiones que debemos de considerar. Y la diferencia con el de prim es justamente que aquí las aristas no tienen que ser incidentes. ¿Qué hacemos? Se ordenan de forma ascendente según el peso de cada arista. Se marca la arista, es la que tiene menor peso, como la inicial de la ruta mínima. ¿Ok? De las aristas restantes, vamos a seleccionar la siguiente que tenga el menor peso. Si hay más de una, elegimos cualquiera. Después se repite el mismo paso siempre que la arista elegida no forme un ciclo. Y el proceso termina cuando tenemos todos los nodos o vértices del grafo en alguna de las aristas marcadas. Es decir, cuando ya pasamos por todos los vértices del grafo. ¿Ok? Si utilizamos el mismo ejemplo, si utilizamos el mismo grafo, aquí las cosas van a variar solamente un poco. Ajá. Si yo ordeno las aristas de menor a mayor, ¿qué arista tiene el menor valor? El menor peso, pues. ¿Cuál? Una pregunta para ustedes, ¿eh? Pues creo que sigue siendo la de D a A, ¿no, profe? De E a A tiene un valor de 5, ¿ok? Pero si se fijan, también tengo de C a E con un valor de 5. En este caso, no importa, elegimos cualquiera de las dos. Ajá. Y entonces vamos a utilizar la misma que utilizamos con el de prim, que será la de D a A. Ajá. Esta va a ser mi arista inicial, la que van a encontrar en verde. Ahora, de todas las demás aristas, ¿cuál es la que tiene el menor peso? Está marcada en verde también. La de menor peso después de la inicial, la voy a poner aquí, esta es la inicial. La de menor peso es la de C a E, que también tiene un peso de 5. Entonces,
la selecciono dentro de mi ruta. Fíjense que aquí no tiene que ser incidente con A o con D. Aquí no importa, como en prim. Aquí es por peso. Me voy por el menor peso después de la de inicio, que fue de CAE. Y voy a poder formar así mi ruta más adelante. ¿Ok? Después de esta de 5, la otra que tiene un peso menor es 6. Y esa es de D a F. Entonces también la considero. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál otra tiene un peso menor? El 7, ¿no? El 7. ¿Cuáles tienen 7? De A a B y de B a E. ¿Ok? ¿Cuál elegirías, Damián? De A a B, ¿no? De A a B, ¿ok? Cuando son iguales, escoges la que tú quieras, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, están eligiendo de A a B, ¿sí? También teníamos de B a E, pero bueno, aquí ya estamos considerando de A a B primero. Acuérdense que se eligen aleatoriamente, ¿sí? Ahora, esta que está aquí, de D a B, o de B a D, como quieran, está en rojo, porque si yo llegara a elegir esa arista, estaría cerrando un ciclo. Y acuérdense, no debo de formar ciclos, ¿sale? Entonces, pues ya me quedo con estas 4 aristas. ¿Cuál seguiría después de la de AB? De B a E, ¿no? La De de BAE. BAE. Exactamente, de BAE, porque es la que tiene 7, ¿ok? Y entonces ya tengo aquí marcado en verde cuáles son, y ahora tengo de BAE, y ya se está formando mi ruta, ¿ok? Pero también tengo que ir eliminando aristas, porque estas, si yo ya las llegara a elegir, pues ya no podría continuar porque se hace un ciclo. Entonces, hasta aquí llego, ¿sale? Estas ya no las puedo usar. ¿Cuál sigue después? Me quedan 2 disponibles, de F a G y de E a G. ¿Cuál sería la que elegirían? De E a G, De E a G, ¿por qué? porque es la que tiene menos peso. Gracias, es la que tiene menos peso y entonces me quedo con esta en verde de E a G, ¿ok? Si se fijan, la ruta que tenemos en esta, que es en el de prim, ¿sí? Es la misma que tenemos aquí, ¿ok? Es la misma ruta esta y esta. Son las mismas rutas, solo que se hicieron con un algoritmo diferente, el de Kruskal y el de prim. Pero generalmente vamos a obtener el mismo resultado. Si sumo los pesos de estas aristas, también me van a dar 39 porque la ruta es la misma. Entonces, son 2 formas diferentes. Primero es ver que las aristas sean las incidentes o solamente me voy por pesos y voy tomando cualquiera de las dos. ¿Ok? ¿Queda claro cómo funciona el algoritmo de Kruskal y la diferencia con el algoritmo de prim? Sí, Sí, profesor. profe. Gracias. Este es el pseudocódigo que ustedes podrían tener si quisieran representar el algoritmo de Kruskal en un programa informático, ¿no? Aquí se ve un poco más sencillo, ajá, pero de la misma manera estamos trabajando con iteraciones como while y con decisiones como if, ¿ok? Aquí es un poco más sencillo porque no tengo que buscar que se haga la conexión, ¿no? Que no esté la incidencia de las aristas. Entonces, por eso sería, pero pues también tendremos que considerar, a mí me parece que aquí está incompleto porque necesitaríamos también considerar cuáles son los vértices por los que ya pasamos, ¿no? Cuáles son los que ya están tocados para no hacer como un ciclo. Entonces, pero bueno, este es el que se puede encontrar como la representación en pseudocódigo del algoritmo de Kruskal. Toman esto, lo transportan a un lenguaje de programación y van a poder tener un programa que lea sus grafos. ¿Ok? Bien. Vamos a tener entonces de aquí 2 tareas, jóvenes. La primera de ellas es, con base en estos 2 grafos, quiero que desarrollen cómo encontrarían el árbol de extensión mínima o de expansión mínima de estos 2 grafos
utilizando ambos algoritmos, tanto el de Prim como el de Kruskal, ¿ok? Necesitamos empezar a revisar aquí cómo vamos. A este de acá que está con los vértices en amarillo, si quieren, cámbienle por letras para no confundirse. Si pueden ir así, adelante, ¿ok? Acuérdense que pueden tomar el que quieran, no necesariamente tienen que empezar por el 1 o por la A, simplemente tendríamos que encontrar la ruta. De los dos, quiero los dos algoritmos. Es muy sencillo realmente, solamente los vamos a ir desarrollando para que ustedes me vayan diciendo, pues primero se toma esta, luego esta, etcétera, etcétera. Y ya, eso es todo lo que quiero de los dos algoritmos, cada uno de estos dos grafos. ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, Bueno, profe. Entonces, pero- básicamente serían cuatro grafos, básicamente, sí. cuatro rutas, ¿no? Serían 4 árboles mínimos, 4 árboles de expansión mínima, porque aquí me vas a generar, con este amarillo me vas a generar 2, y con este me vas a generar 2 también, uno de Prim y uno de Kruskal, uno de Prim y uno de Kruskal, ¿sale? Deberíamos de llegar a la misma ruta, ¿ok? Pero como no todo en la vida es color de rosa, vamos a hacer una segunda tarea. Hablaba yo, cuando hacemos el recorrido de un grafo, que los laberintos son un muy buen ejemplo porque nos ayudan a entender cómo se hace el recorrido de un grafo. Imagínense que ustedes tienen este laberinto que está del lado derecho, ¿ok? Y en este laberinto ustedes necesitarían pasar de la E entrada a la S salida. Ajá. ¿Cómo le harían para pasar? Bueno, pues habría que buscar la mejor ruta, que está sencilla, creo yo. Ajá. Pero para encontrar esta ruta, ¿qué debería de hacer yo? ¿Cómo puedo convertir este laberinto en un grafo? ¿Y cómo le hago para hacer el recorrido de ese grafo y encontrar la ruta que me lleve a la salida? Ajá. Eso es lo que vamos a resolver. Están en tercer semestre, es ingeniería informática, así es que yo supongo que ustedes manejan algún lenguaje de programación. Y con ese lenguaje de programación y con todo lo que sabemos ya de algoritmos y de árboles, vamos a tratar de generar el programa que me resuelva la salida a mi algoritmo, ¿ok? No está sencillo, pero como ustedes son muy inteligentes, yo sé que lo van a poder lograr. Les estoy poniendo aquí en esta diapositiva 3 enlaces. Lo que también yo les he dicho siempre, ya todo está codificado, ya todos los programas están hechos, solamente es cuestión de saber en dónde buscar. No me gustaría que tomen como tal un código, lo peguen y ya acabé. Pero ahí hay 3 ejemplos, 3 soluciones para que ustedes puedan elegir alguna o revisarlas y ver cómo es que el programador resuelve el problema del laberinto. ¿Ok? Entonces tienen 3 links aquí. Si se van a cualquiera de los 3 o si se van a los 3, van a ver que cada quien lo resuelve de una forma diferente. Generalmente lo están resolviendo en C++. Lo pueden resolver en lo que ustedes sepan, C, C++, Java, Python, lo que quieran, lo que ya sepan programar. Ajá. Hay más ejemplos. Ustedes buscan en la red, van a encontrar muchos tutoriales. Yo les digo, para resolverlo, para entender la parte de los grafos, la solución del laberinto es un ejemplo muy básico, es muy común. Entonces, vamos a tomarlo y vamos a tratar de resolverlo, ¿sale? Yo sé que aquí no hemos visto programación, pero sí ya la han visto en otros lados. Entonces, yo sé que por la parte de programación no debería de haber problemas. Solamente por la parte de cómo definir tal vez el grafo, cómo ejemplificarlo tal vez, ¿no? Cómo dibujarlo dentro de mi programa. Para eso están ahí los ejemplos. Van a ver las soluciones que dan y lo que yo les pido entonces es que viendo esas soluciones, viene ya el código y todo, ¿no? Pero obviamente vienen sus laberintos y lo que yo necesito es la solución para este laberinto que les pongo en esta diapositiva, ¿sale? La primera tarea de los grafos, esa se las voy a pedir para que la subamos esta semana. La segunda tarea del laberinto, se las voy a pedir para el final.
¿Ok? Esta vamos a tener de aquí, el examen es el 14, yo debo de subir calificaciones a más tardar el 20, por lo tanto, esta sería para el día 15 de junio. ¿Ok? No es mucho tiempo, son 15 días, pero tampoco es un megaproyecto, entonces, creo que sí lo podemos hacer. ¿Sale? Esta tarea se entrega el 15 de junio, obviamente que pues va a contar para su calificación final, y bueno, pues en el transcurso del camino, si se van atorando, me avisan. Nos queda una clase todavía, nos vamos a ver para ver un tema adicional, pero de ese tema no les estoy considerando dejar como tal un trabajo para que puedan enfocarse en este. ¿Queda claro lo que tenemos que hacer? Sí, profesor. ¿Sí? ¿No hay dudas? Sí, profesor. ¿Todo bien? No, ninguna. Bien, bien. Gracias, Iván. Bueno, pues entonces, si no tienen dudas, ay, es que quería hacer otro ejercicio, pero yo creo que con ese, va. Ok, bueno, si no tienen dudas, entonces, pues ahí está la tarea, empiecen a revisar los enlaces, si encuentran otros, pues también lo pueden tomar, ¿sí? Yo insisto, ya está todo programado, ya pueden solamente tomar esta información como base y desarrollarla en su propio entendimiento, ¿no? De eso se trata hoy en día la informática, creo. Difícilmente vamos a descubrir el hilo negro, pero lo que sí podemos es aprovechar todos esos recursos que existen en la red. Si ustedes se van a la página de Stack Overflow, por ejemplo, van a encontrar a toda la gente que ha tenido algún problema similar al que ustedes estén teniendo en ese momento, y va a haber alguien que ya pasó por ahí y que ya lo resolvió y que les va a ahorrar 3 o 4 horas de estarse quebrando la cabeza pensando qué más puede hacer. Uno se bloquea, uno se fastidia de un proyecto porque no encuentra cuál es la razón por la que algo no está funcionando. Gracias a que ya existen este tipo de foros, pues los tiempos de desarrollo se han reducido un montón. Entonces ocupen esos elementos, ¿no? Y resuelvan esta tarea. El siguiente martes vemos el último tema que tenemos que revisar, y el martes 14 de junio, ajá, sí, perdón que volteé, pero el martes 14 de junio nos veremos para el examen. ¿Ok? Bueno, no nos veremos, tendremos el examen en línea, igual que los exámenes anteriores. Y pues bueno, ya, ni siquiera nos tendremos que conectar. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, si no tienen dudas, nos vemos el próximo martes. Cualquier cosa, me contactan, estoy ahí en el chat. Y pues nada, tengan una bonita tarde y un buen resto de semana. Cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, Igualmente. profesor. Igualmente, nos vemos. Cuídese. Gracias, Hasta luego. profesor. Bye, Profe. cuídense. Profe, hasta luego. Gracias, bye.